Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una especie de repaso de jornada de viaje a través de las temporadas de animes que tuvimos en el 2017 y de las series que le dieron vida. Todo un repaso para luego concluir en cuáles fueron mis animes favoritos del año y cuáles quizás los menos favoritos que he tenido en el 2017. Ya hice una primera parte de la temporada de invierno, una segunda de la de primavera y ahora es hora del verano. Ahora es hora, qué fea cacofonía que tiene esa oración, pero bueno, es el momento, mejor dicho, digámoslo así, de meternos en el verano, en la temporada, mejor dicho, en la estación que estamos viviendo ahora en Argentina y que la estoy sufriendo como condenado. Pero bueno, el verano en animes nos dejó algunas cosas muy buenas. Quizás este fue el momento en el que empecé a descuidar un poco el canal porque no tuve mucho tiempo como para hacerlo. Estoy haciendo un repaso así a vista de pájaro de todo lo que hubo esta temporada, usando la página AniChart para eso. Y ciertamente no hay muchas series que haya terminado de ver. Estoy pensando en Fate Apocrypha, comencé a verla. Era la primera serie que me adentraba al mundo de Fate, de la saga Fate tan conocida, de esta franquicia. No me gustó mucho, la verdad es que la abandoné al tercer capítulo porque había muchos personajes, poco tiempo en pantalla para cada uno de ellos, un conflicto que para mí no tenía mucho sentido y una historia poco interesante, así que simplemente la abandoné. Sé que no es lo mejor de la saga Fate, no estoy juzgando a toda la franquicia basada en esta serie, pero digamos que fue una mala decisión haberme adentrado en esta historia a través de Fate Apocrypha, que ahora pueden ver en Netflix, si no me equivoco. Otra serie que hubo esta temporada es Mahou-Shin Guru Guru, esta especie de revival de un anime clásico, de un anime de los 80, si no me equivoco. Es una comedia que parodia muchos elementos clásicos de los juegos de rol japoneses de la era de 8 y 16 bits. Y me parece sensacional. Es una comedia muy graciosa con un montón de guiños a elementos nostálgicos de este tipo de videojuegos y personajes muy divertidos. Es decir, perdón. Pasa que es un nombre difícil. Kukuri, no Kukukuri, como estaba por decir. Kukuri es una especie de brujita que está en esta serie, la coprotagonista, que me parece sensacional, y Nikke como el héroe, el estereotipo de héroe y las parodias que se hacen sobre esta etiqueta son geniales. Esta es una serie muy graciosa que no tuvo los ojos encima que a mí me hubiese gustado, porque para mí está incluso al nivel de un Osomatsu-san, es decir, así de gracioso es Mahou-Shin Guru Guru, y sin embargo no logró tener el mismo nivel de atención, a lo mejor porque no arrancó tan fuerte como arrancó Osomatsu-san. Es decir, si se acuerdan, ese primer episodio de Osomatsu-san arranca con una parodia violenta al anime y con eso se robó todas las miradas. Mahou-Shin Guru Guru empezó de una manera mucho más tranquila y a lo mejor parodiando algo que no es tan vital. Es decir, si bien existe este elemento de nostalgia en la actualidad, tampoco es como que hay un público muy deseoso de ver parodias a los videojuegos de 8 y 16 bits, sobre todo a los RPGs, así que como que fue muy enfocado en eso y a lo mejor por esa razón no tuvo el impacto que merecería. Continúa Boku no Hero Academia porque es una serie de larga duración. Continúa también una serie que a mí no me gustó, que es Sagrada Reset. Continúa Sakura Quest, que son series que tienen una larga duración. También continúa Recreators, que no la vi, no había comenzado a verla, no la nombré en el video anterior justamente por eso. Pero hay muchas series que abandoné. Estoy pensando ahora, por ejemplo, Ballroom e Yokoso, que me parecía muy interesante y estaba muy entusiasmado por esta serie hasta casi la mitad, pero luego como que me desenganché, le perdí el ritmo y no continué viéndola. No porque me pareciera mala, porque en verdad me parece un clásico anime de deportes, pero simplemente con el baile en vez de otra disciplina. Pero le perdí el ritmo y no continué viéndola. Pero no porque me pareciera mala,
sino porque me parecía apropiada, pero tampoco me logró atrapar. Made in Abyss es una serie que no había terminado de ver durante la mayor parte del año y ahora sí estoy al día con Made in Abyss. Vi los últimos episodios y debo decir que es una serie sensacional. La conclusión de esta especie de primera temporada, de la que yo espero que sea una primera temporada tan solo, explota lo mejor de este anime, mostrándonos la crudeza de este mundo, los aspectos más horribles que nacen de estas especies de experimentos que hay, toda esta especie de lado oculto a la vida en el abismo que empezamos a notar, y la relación entre sus personajes. Es una pena que Rico haya desaparecido casi por los últimos episodios de Made in Abyss, siendo que es un personaje tan interesante para mí, pero fue muy bien, no sé si reemplazado, pero sí muy bien. Su ausencia fue casi rellenada, por decirlo de alguna manera, con Nanachi, que es un personaje sensacional. Nanachi tiene todo lo que para mí necesita un personaje de esta serie. Tiene el encanto, tiene el humor, tiene la historia trágica, tiene todo para hacerlo un personaje memorable, y en verdad ayuda a darle vida a esos últimos episodios y a contrastar muy bien todavía, a balancear la crudeza y lo duro de este universo. Sé que va a tener una segunda temporada, ahora me estoy casi enterando, porque no estaba seguro de eso, pero sí, Made in Abyss va a tener una segunda temporada. Perdón, pero estuve un poco desactualizado con noticias también, así que no estoy muy enterado. Pero bueno, ahora estoy viendo que sí, va a tener una segunda temporada, y eso está muy bien, es muy bueno, porque en verdad se lo merece y la historia tiene que continuar. Pero me gusta mucho esta especie de estética de cuento de hadas, pero al mismo tiempo combinado con la dura verdad de los cuentos de hadas clásicos, de los verdaderos cuentos de los hermanos Grimm, que eran terroríficos. Y acá todo parece muy bello, todo parece muy lindo, pero la crudeza es muy presente. Y lo que más me gusta es que la sangre y los aspectos más grotescos y más crudos de este mundo no están utilizados para impacto, no están utilizados como por ejemplo otras series donde nos muestran durante los primeros capítulos toda una vida cute y adorable para ser revertidos en un solo capítulo, sino que acá siempre estaba presente desde el principio. El lado más sombrío y oscuro de este universo siempre estuvo presente, y lo único que había que hacer era prestar atención y verlo, pero siempre estuvo ahí. Entonces cuando ocurren las cosas horribles que ocurren, no resulta choqueante, no resulta como salido de la nada, sino que está perfectamente justificado, y eso me parece quizás el mayor mérito de esta serie. Pero viendo un poco también así, continuando viendo por encima, creo que esa es de las únicas series que vi completas, es decir, Made in Abyss y bueno, el final de Mahojin Guru Guru, pero luego todo lo demás que no haya sido a continuación de la temporada anterior lo abandoné. Estoy pensando en Konbini Kareshi, que fue pésimo, no solamente una muy mala calidad de dibujo y animación, sino una historia aburrida de personajes clichés. No, perdón, Gamers, estaba olvidándome de Gamers. Gamers, ¿cómo me decepcionaste? Fue una montaña rusa ver Gamers, porque arranqué sin ningún entusiasmo, porque tenía toda la apariencia de ser un anime más del montón de los clásicos animes escolares que a mí no me gustan, porque era una historia sobre un club de gamers que justamente hacen eso, y una especie de promesa de harem. Esa era la impresión que daba antes de que arrancara. Pero desde el primer episodio hasta el sexto me muestran una comedia vibrante, con muchas ideas nuevas, no originales del todo, pero sí muy bien combinadas, y con una especie de reversión de las expectativas. Es decir, la serie hace que la audiencia piense que va a ir por un camino y la utiliza para ir por otro a través de un chiste, y eso logra un muy buen efecto humorístico con personajes que se combinan muy bien, y con una especie de trama romántica y de confusiones que es muy, muy divertida y muy graciosa.
Pero ese es hasta el sexto episodio. Del sexto episodio en adelante se convierte en ese anime del montón que yo temía que fuera, en una especie de reiteración de los mismos chistes y de una especie de continuar la misma dinámica que había comenzado la serie, cuando era imposible, porque en el sexto episodio ocurre una cosa que hace evolucionar la relación de unos personajes hacia un lado, y volver a utilizar las mismas técnicas y herramientas de la primera mitad no tiene sentido, porque la relación de estos personajes ya está en otro estadio, entonces requiere cosas nuevas y diferentes a las de esa primera temporada, esa primera mitad. Y lamentablemente Gamers no cumple con eso y termina convirtiéndose en una especie de monótona implementación de las mismas técnicas que ya habían utilizado en el pasado. Termina convirtiéndose en una parodia de sí mismo. Termina convirtiéndose en un anime más del montón y decepcionante. Y es una pena, porque había arrancado para mí tan bien, había tenido un inicio tan fuerte y tan divertido, y luego simplemente todo eso desaparece en una segunda mitad muy, muy pobre. Pero bueno, no sé qué más estuve viendo que abandoné, es decir, Yoko so Jitsu, Ryoko Shogi no Koijutsu, bla bla bla. Sí, ya sé cuál es la de esta escuela que utiliza un sistema de méritos y de darle dinero a los alumnos. Sí, me la comentaron mucho, pero no me interesó. New Game no me había gustado ni siquiera la primera temporada, así que no iba a ver la segunda. Knights and Magic no me atrapó tampoco. Princess Principal es una serie que tengo pendiente de ver, porque muchos me hablaron muy bien de Princess Principal, pero no la continué, no la arranqué siquiera a ver. Centaur no Nayami tampoco me pareció muy buena, esta especie de escuela de chicas monstruos, otra vez lo mismo que había ocurrido en Monster Musumeno, ¿cómo se llamaba la otra de las niñas monstruo en la escuela? Esperen que estoy buscándola porque no me... Demi-chan wa Kataritai. En Demi-chan wa Kataritai me había parecido encantador todo lo que buscaban. En Centaur no Nayami me parecía muy grotesco y barato. Katsugeki Touken Ranbu es otra serie que la empecé a ver y no me atrapó, no me interesó. Kakegurui definitivamente es una serie que no me gustó para nada en sus primeros episodios, muy exagerado, muy grotesco todo y poco interesante para mí. Y además se pierde mucho el sentido, es decir, estamos en una serie sobre juegos de azar, y sin embargo hay un nivel tan absurdo de estrategia. Es decir, es una combinación muy rara, porque los personajes buscan la estrategia y se jactan de ser muy buenos pensando cómo van a actuar, pero al fin de cuentas todo termina recayendo en el azar. Y como que esa combinación de dos cosas para mí nunca tuvo sentido y nunca hizo clic. Vatican Kiseki Chousakan tampoco me gustó, vi los primeros episodios y me pareció muy aburrida. Naramaru Sanbatsu comencé a verla con entusiasmo, era un anime divertido de deportes sobre este club de quiz donde hacen preguntas y respuestas, pero se vuelve muy cliché, demasiado cliché para mi gusto y poco interesante con sus personajes. Koito Uso es una enorme decepción de potencial romántico que termina convirtiéndose en la historia de amor de este stalker, de este personaje protagónico creepy y perverso en cierto punto, con una especie de triángulo amoroso forzado que no funciona. Isekai Shokudo es muy decepcionante lo que ocurrió con esta serie, porque es tan aburrida, es tan mal construida el intento de fantasía, el intento de comedia, los intentos de, no sé, de slice of life que tratan también de darle, con personajes muy malos y una reiteración en cada uno de los capítulos, son básicamente todos iguales. Soporté hasta cierto punto y después la tuve que abandonar. Kepeki Danshi Aoyama-kun también es una comedia que no funcionó para mí, y quizás lo más horrible de la temporada, Hashimete no Gal. Dios, ese fanservice barato y esa sexualización de la mujer y ese... No puedo tolerar todavía. Busquen en nerdrochannel.com la review que hice de la primera impresión de este anime, porque no puedo soportar
a un personaje secundario que es básicamente un pedófilo. Es básicamente un pedófilo. Más allá de que no sea mayor de edad, le gustan las niñas de primaria y lo dice abiertamente. Y un anime que muestra eso y lo muestra como algo aceptable y hasta con intentos de humor. No entiendo que yo si estuviera en el staff de Hajimete no Gal, no sé, me pego un tiro o algo o renuncio porque no puedo trabajar en algo que hace que todo eso sea aceptable. Y bueno, esa es una temporada de verano bastante pobre ahora que lo estoy viendo. O sea, hay un montón de series que abandoné, creo que solamente vi completas 2. Pero bueno, Boku no Hero Academia estaba también en esta temporada. Terminó en esta temporada, así que eso es quizás algo bueno. Pero Made in Abyss, Mahojin Guruguru. Y nada mucho más para destacar. Es decir, creo que esas fueron las únicas series que me gustaron de esta temporada. Vaya, eso fue un verano un poco pobre. Pero bueno, eso como siempre les digo es tan solo mi opinión. No sé qué me dirán ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes la temporada de verano del 2017? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y bueno, estén atentos a la última parte de esta serie de videos donde vamos a adentrarnos ya en la última temporada de anime. Quizás en la temporada de anime que más abandoné y no pude ver de manera muy seguida todas las series y quizás es la más ausente de mi parte en este canal. Pero pude concluir de ver muchas de esas series, así que bueno, y estén atentos también porque en esa última parte es donde voy a dar mi top de series favoritas del año. Pero bueno, como siempre les digo, muchas gracias por ver, que tengan muy buena semana, desde Nerdro los saludamos.